había sugerido no era solamente alguien iba a juzgar mi responsabilidad internacional, sino que en algún sentido esta corte empezó a decirle a los estados: che, flaco, mirá, esto está mal. Vos tenés que modificar tu derecho interno, te tenés que adaptar y Pero tenés que ir aparte, haciendo, ¿no? de forma burda, parece un poco como si se hubiesen, perdón por la expresión, pero se hicieron los boludos con la nacionalización de una empresa de energía eléctrica. O sea, es como un montón, porque es lo que les dicen ahí, Claro, como vos tenés que adaptar tu sistema, tu ordenamiento jurídico a un nuevo ordenamiento comunitario que te comprometiste, e hiciste exactamente lo contrario, porque piden desmonopolizar e ir adaptando para que haya una competencia más o menos justa de ciertos sectores, y los tipos van, nacionalizan todo el sector eléctrico y hacen lo que se les canta. Ahora, lo más raro, lo que más llama la atención todavía, es que de repente aparece un ciudadano a quejarse del funcionamiento del sistema comunitario para decir que la comisión no hizo nada. Que claro, claro. A ver, como diciendo, ¿para qué hicimos esto, en sí, sí, definitiva? sí, sí, sí. ¿No es Pero, cierto? Digamos, ¿para qué está? Está bueno, digo, sí. porque por esta razón, en los fallos como Costa y los otros que ya voy a terminar de corregir, que uno termina de darse cuenta que digamos, el verdadero creador de lo que hoy conocemos como derecho comunitario no es nada más ni nada menos el Tribunal de Luxemburgo. Eso la doctrina más calificada dice: atención, porque el derecho comunitario tiene origen consuetudinario. ¿Sí? Entonces, ¿y cuál es la naturaleza jurídica del derecho comunitario? Y es un típico derecho de relaciones de subordinación que difiere del derecho internacional público, importa atribuir competencias soberanas, tiene origen consuetudinario, y no podés dejar de mencionarlo, porque, digamos, no es que naturalmente, ustedes piensen, chicos, que en la década del 60 el concepto de soberanía era un concepto todavía muy inflexible. Recién empezaba a de la soberanía y el ejercicio de la soberanía. Para la década del 60 esto era impensable. En consecuencia, a ver, ¿entiende? Yo digo, por ahí me parece que ese fallo que vos analizaste está muy bueno en cuanto a poder pensar juntos, como un disparador, cómo se fue consolidando este concepto científico del derecho. Porque la doctrina empieza a tomar cuenta de esto recién en la década del 90, antes no. Una pregunta, ahora Eh, que hablamos de soberanía y hablamos de un fallo que sucedió, que se resolvió en el 64. em, Hay algo o sea, el fallo gira mucho en torno a la soberanía italiana y a la capacidad de nacionalizar esta empresa eléctrica. Y digamos, uno de los pilares del movimiento fascista era justamente una cuestión de la soberanía interpretada como la fortaleza a ultranza de un pueblo nacionalista y demás. Vimos también que el derecho comunitario termina, medio después de un efecto dominó de varias cosas, es un poco un efecto de los hechos que sucedieron tanto en la Segunda Guerra como en la Guerra Fría. ¿Hay algo de Europa tratando de por ahí desmantelar movimientos nacionalistas con el derecho comunitario también, de alguna yo creo que manera? no. A ver, yo creo que quizá esto habría que preguntarle más a un experto, a un politólogo o a un experto, digamos, en ciencias políticas. Yo desde mi mirada humilde de las relaciones internacionales y desde mi orientación, que es estrictamente jurídica, yo digo que no podría afirmarlo con un criterio científico, digo esto que vos me decís. Se podría especular, es así, empezamos a charlar de algunas otras cosas que no hemos abordado en esta cursada, pero lo concreto, real, es que este movimiento integracionista, de modo comunitario, se fue dando casi sin querer.
Claro, pero mi digamos. pregunta viene, o sea, como hay no sé si es un mito o una falsa afirmación que se da mucho ahora y sobre todo después del Brexit, que tiene que ver con que el derecho comunitario es contrario a las identidades nacionales, ¿no? Como una cuestión de quita de soberanía desde lo más personal del pueblo y del ciudadano en particular. Que por ahí lo relaciono, que no estoy diciendo que sea cierto, ¿no? Pero lo relaciono un poco con esto en el sentido de una entidad comunitaria diciéndole a un país que incumplió al querer nacionalizar, que muchas veces la nacionalización de una empresa es visto como un acto de expresión de soberanía y de respeto hacia los valores del pueblo y demás. Entonces hice como medio un cálculo en el que digo, bueno, si salimos de una época en donde los nacionalismos más fuertes de Europa causaron todo esto, por ahí el derecho comunitario un poco aplaca de alguna manera todos esos sentimientos comunitarios y después se implosiona de alguna manera con algunos Claro. movimientos como el Brexit. Mira, yo creo que para darte una respuesta más concreta a esto que me preguntas, yo había entendido la pregunta, lo que pasa es que estaba tratando de evadirme de la respuesta, pero como no me Ah, perdón. dejas, vamos a responder. No, No, perdón, perdón. no, Es que pensé no, que me no, habías es un entendido chiste. otra cosa. No, 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 te entendí, te entendí. A ver, creo que los movimientos nacionalistas de aquella época no tienen relación con las oposiciones al integracionismo comunitario en los términos de la posición o la postura del nacionalismo, por ejemplo, que plantearon Dinamarca o la sociedad dinamarquesa, la sociedad francesa, ¿me entendés? Bélgica. Sí, Ponele. no, no te había entendido yo a vos, me Claro, parece. a mí me parece que en rigor, cuando las sociedades estaduales en algún sentido empezaron a mostrar su rechazo a el concepto de europeísmo, del avance europeísta por sobre las identidades nacionales, esto obedece más a un movimiento sociológico más que político. Ok, Digo, esto obedece más a un tema cultural más que político. Entonces, creo que en realidad, ya ahora, hoy en el año 2022, a 14 de junio de 2022, está superada la discusión, salvo en algunos escasos escenarios, está superada la discusión respecto de si el derecho comunitario viene a romper principios soberanos. Digo, ya estamos avanzando en los puntos de discusión y ujú, los avances llegan a un punto tan significativo que dice, che, ampliamos el primer bloque, vamos ampliando un poquito cada vez más porque nos dimos cuenta después de tantos años que Europa sí parece funcionar mejor. Cuando vos ves crisis como por ejemplo las generadas en virtud de la situación bélica entre Ucrania y Rusia, la Unión Europea responde primero como bloque. Entonces vos decís, che, pero la Unión Europea estuvo pensada desde esa mirada. No, pero va adecuándose claramente, si bien tiene políticas, por supuesto, de defensa y demás que abordaremos si llegamos, lo concreto y cierto es que el objetivo de creación de la Unión Europea va a ir necesariamente mutando a las necesidades que los socios tengan, claro, sin perder las identidades nacionales. ahí va, ok. A ver, el alemán quiere seguir siendo alemán, no quiere ser europeo y dejar de ser alemán. Por ahí quiere ser europeo, pero primero alemán. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué? Porque culturalmente esto está tan aceitado que acá, digamos, no quiero modificarlo. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, Muy joya, bien. gracias. No, por favor, ¿alguna otra duda, algo que quieran compartir conmigo, los presentes? No la veo a Mica, no lo veo a José, no lo veo a Juan Martín. Bueno, por ahí tienen algún problema de cámara, o no se peinaron para la cámara. No, perdón, yo me estoy haciendo un té, por eso apagué la cámara. Qué linda. Ahora cuando agarro la taza me Muy siento y bien, prendo muy la bien, cámara. está muy bien. No, no hay problema, no hay problema. Bueno, dale, vamos, a ver. ¿Dudas? ¿Ninguna? Me asusta que no tengan dudas. Bueno, avancemos entonces. Yo les cuento cuál es la mecánica que estoy utilizando con los trabajos prácticos colaborativos que ustedes hicieron. Voy mirando,
hago pocas correcciones, hago correcciones las que tengo que hacer. Si veo que el trabajo merece alguna observación, se la mando a quien lo hizo por mail, para que lo revea, o para que complete, o para que después lo vuelvo a leer, y ahí lo comparto con todos a través del grupo de WhatsApp, y Marce lo sube al campus, ¿sí? La idea es que esto sea un trabajo colaborativo. ¿Qué significa? Que todos hicieron algo, y consecuentemente, antes del parcial, todos van a tener acceso a ese material que está avisado, que está revisado, que está analizado, ¿sí? No es lo mismo leer 5 o 6 fallos, leerse, qué sé yo, algunos fallos son muy largos, a leer el fallo, una primera lectura, y después una segunda lectura de un trabajo práctico que ya analizó el fallo, y que estuvo vista por el profesor. Esta es un poco la idea, ¿vamos? Entonces, no esperen grandes correcciones, por ahí no hice ninguna observación, pero si lo publiqué, digamos, si lo puse en el grupo, es porque en principio está ok, bien, siempre todo trabajo es mejorable, el de ustedes, el mío, el de todo el mundo, pero que está ok para los fines y propósitos que tenemos en la cursada, ¿bien? Entonces, aclarado esto, ustedes saben que, a ver, en Asia y en África también pasan cosas, obviamente, ¿no? Digo, como en todo el mundo. Entonces, cuando nosotros pensamos, porque, a ver, vamos a darle a mi amigo Francisco Herbo Irigoyen, ¿sí? Para no confundirlo con Piazza, hasta el cuadro le pongo, porque lo tiene en el WhatsApp, por eso. Muy bien, Francisco, elegí Asia o África. 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 Bueno, elección de Francisco de San Lorenzo. Vamos a comenzar con África, ¿sí? A ver, ustedes saben que la realidad africana es tremenda, por varios motivos. Yo voy a tratar de sintetizarlo esto, pero lo cierto es que se presenta una cuestión muy interesante cuando lo comparamos con la realidad asiática, porque son como dos extremos. África logró un montón de cosas sobre la base que vamos a charlar ahora, y Asia, una base similar, no logró nada. Muy poco, al menos, ¿sí? Uno a veces no tiene que ser tan violento en sus juicios. Me equivoco al decir nada, no algo. Y ahí lo veía Sebastián, que trabajó con eso, que me miraba como diciendo, no, minutito, que yo leí que algo efectivamente se hizo. Muy bien, es así. Claro, es así, es así, es así. A ver, África, ustedes saben que, por historia, lo sabemos todos, fue un continente subyugado, fue un continente, digamos, que se caracterizó por ser un poco el botín de la guerra, ¿no? Diferentes conflictos armados entre potencias. Y por cierto, ¿no es cierto? Lo real es que ya en 1890, cuando Rusia hace uno de los primeros tratados, efectivamente ya divide el territorio africano, ¿no es cierto?, por coordenadas. Empieza una división externa, digamos, de lo que van a ser los estados africanos. Lo cierto es que hasta la existencia de Naciones Unidas, ustedes saben que África fue colonias, básicamente. El surgimiento de los estados africanos se da en la década del 60 recién. En un espacio territorial lleno de culturas que, desde un punto de vista religioso, y van a notar que la importancia de lo religioso, están más relacionadas con, digamos, religiones politeístas, con posiciones, con pensamientos en los que la naturaleza se encuentra en los dioses, en fin, con culturas muy diferentes a las que ostentaban, y han ostentado, y hasta ahora siguen, el cristianismo, el mundo árabe. Claro, África lo hemos conformado por una población importante de cultura árabe, otra población menos importante de cultura cristiana, que fue más bien traspolada por las colonias, y de religiones tradicionales propias, ¿no es cierto?, del lugar, que, por cierto, no son iguales, son bastante diferentes, si bien tienen una naturaleza común, que es el politeísmo. Claro, a esto le tenemos que agregar una realidad también, y estoy tratando de hacer una síntesis muy fuerte, y bastante
desprolija, por cierto, porque habría que dedicarle más tiempo, pero bueno, es lo que hay. Fíjense esto, cuando en 1920 digamos, se conforma la Sociedad de Naciones a través del Pacto de Versalles, lo cierto es que los estados vencedores de la Primera Guerra se quedaron con las tierras de los estados, digamos, de los hoy estados africanos, aquellas tierras, aquellas colonias que tenían en África, bajo el denominado régimen de mandatos. ¿Qué implicó el régimen de mandatos? Implicó que, digamos, el colonialista, piense en el Reino Unido de Gran Bretaña, en la Palestina, ¿sí? El colonialista actuaba como mandatario del mandante Sociedad de Naciones para hacerse cargo de esa colonia. Ni que hablar del derecho a la libre Perdón, determinación de los pueblos. ¿podrás repetir eso último? ¿El colonialista, me dijiste? Claro, a ver, la idea es esta, Ian. Le cito este caso concreto, es del Reino Unido de Gran Bretaña con la Palestina, ¿sí? La franja de la Palestina. Ahí tenemos claramente, ¿sí?, que el Reino Unido de Gran Bretaña era el mandatario de ¿quién? ¿Quién era su mandante? La Sociedad de Naciones. Lo había generado este sistema, el sistema de mandatos. ¿Cuál era el mandato? Manejar la colonia. Digamos, el mandato no incluía darle el goce y disfrute del derecho a la libre determinación de los pueblos. Ni a palos. Pero el ¿Vamos mandato bien? entonces no venía digamos, del país originario del colonialista, sino que venía de la asociación entre estados. Imagínate vos al esclavo decidiendo quién va a ser su amo. No, perdón, o sea, me refiero al... A ver, perdón, ¿el colonialista qué era en el ejemplo? ¿Inglés o palestino? no, el colonialista es el Reino Unido. Por eso, ¿y el Reino Unido responde a Reino Unido o a la Sociedad de Naciones? Eso pregunto. Formalmente, Ah, a la Sociedad de Naciones, materialmente, a la corona, a sus propios intereses. ¿Está bien? Porque el régimen de mandatos no estaba generado como se hizo en Naciones Unidas, que ahora vamos a llegar. ¿Entendés? ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Entonces a esto agréguenle, bueno, pasa el tiempo, ¿sí? Viene la Segunda Guerra Mundial, fracasa, obviamente, esta Liga de Naciones, fracasa, porque si no, no hubiera venido la Segunda Guerra Mundial, y luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, aparece Naciones Unidas. ¿Qué hace Naciones Unidas? Naciones Unidas, a diferencia de la Sociedad de Naciones, genera un nuevo concepto que cambia la sociedad internacional y entiende las colonias no deben existir. Vamos a plantearlo así. ¿Qué proclama como principio? El derecho a la libre determinación de los pueblos. sí, se Ese derecho olvidaron. a la libre, ese derecho a la libre determinación de los pueblos, que ahora se acuerdan en el 45, ¿sí?, efectivamente es incompatible con el régimen de mandatos. De hecho, lo viene a reemplazar. Y con las Entonces, fronteras que les habían puesto a los africanos, que estaba hecha en un cuadro. totalmente, totalmente. Ponemos Se lo sunitas y reemplaza. chiitas en todos los países y vemos qué pasa. A eso vamos. A ver, vos pensá esto. Había que cambiar la mentalidad de un montón, de toda una sociedad internacional. ¿Está bien? Entonces, está súper bueno tener una colonia. Yo, en virtud del mandato recibido, la voy a administrar, sin que nadie me controle la administración que voy a hacer. Si es una administración infiel, no importa. ¿Sí? No hay más colonias, tenemos que dejar al esclavo en libertad. ¡Wow! Es un nuevo pensamiento. Está bien, viene a modificarse la estructura. Entonces, claro, lo cierto es que para eso se crea un órgano específico, un órgano principal que se llama Consejo de Administración Fiduciaria. Este Consejo de Administración Fiduciaria, entre sus fines y propósitos, casualmente tiene el de
dar lugar a que las colonias empiecen a autodeterminarse, que dejen de existir como colonias. ¿Está bien? Creo que acá hay un tema importante, que es el concepto de autodeterminación. Vos, Fabricio, ¿qué entendés por autodeterminación de los pueblos? ¿Qué te parece para vos que es autodeterminación de los pueblos? Y tiene una relación con el concepto de soberanía, pero entiendo que es la potestad que tiene una nación de regirse por uno mismo, por ellos Es mismos. decir, por ejemplo, elegir libremente a quién quiero que me gobierne. Sí, por ejemplo. Bien. ¿Ahí se limita o se amplía a otra cosa? ¿Y cómo me gobiernan? ¿Cómo me gobierne? Muy bien. Entonces, por ejemplo, el sistema democrático, ponele que por Claro. imperfecto que sea, es lo mejor que conoce el mundo hasta ahora, ¿no? Bueno, y ya está. Es decir, el derecho a la libre determinación de los pueblos, en principio, tiene un contenido estrictamente político. No, porque también va hacia lo religioso, o sea, nosotros en nuestra constitución se especifica la religión que nosotros... Está bien. o Bien. sea, Nosotros establecemos la libertad de culto sin perjuicio de que se sostiene al culto católico, apostólico y romano. Pero nosotros no somos africanos. Digo, está muy bien, pero ponele, ok, desde el punto de vista político, incluiría, si se quiere, lo social, entonces lo religioso, entonces ahí estaríamos bien con el derecho a la libre determinación de los pueblos. y sí, Bien. o sea, así como me extendí hacia lo social y lo religioso, me termino extendiendo, por ejemplo, al comercio, o sea, con quién puedo comerciar, con quién no, Ajá, ajá, pero sí. ajá, bien. Entonces, ponele, vos, Sebastián, ¿estás de acuerdo con esto que dice Fabricio? Yo agregaría también la idea de tener una propia cultura, un propio sistema de gobierno, elegir como pueblo lo que uno quiere, básicamente. Está Lo que tengo bien, está entendido. bien. Un aspecto más de lo social. ¿Vos, Mica, estás de acuerdo? ¿Te parece que está completo este concepto? Sí, yo creo que va por el lado de lo político, lo social, lo cultural. O sea, libertad como libertad de decisión en general, en todos los aspectos. Ajá, bien, bien. Juan Cruz, ¿estás ahí? Juan Cruz. Sí, profe, estoy acá. Bien. ¿Vos qué pensás de esto? De la forma de la organización en África, ¿dice Digamos, usted? ¿qué pensás del concepto del derecho a la libre determinación de los pueblos? ¿Agregarías algo a lo que los colegas acaban de decir o ya cerrarías ahí, está bien el concepto? No, no sé, la verdad que tengo duda porque no leí nada todavía de este tema, de África. Bien, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Escúchenme, resulta ser que, mira, casualmente, esto es así tal cual, ahora el 29 de junio mi hija menor cumple 18 años. ¿Sí? Es decir, vas a ser mayor de edad. Entonces yo le digo, che, flaca, vete a laburar, ¿viste? Porque vos podés hacer lo que quieras, ¿no? Ya sos mayor de edad, te podés ir del país, podés, ¿no es cierto?, venir a la hora que quieras, ya no hay más control parental, hacer lo que quieras. ¿Está correcto hasta acá? Porque es mayor de edad. Bueno, entonces, ponele que se me dice, sí, por supuesto, voy a hacer lo que se me canta, que eso, perfecto. Muy bien. Che, escúchame, que hay que pagar la obra social. Y tu parte es guita. ¿Me la vas a dar? No, pero no trabajo. Bueno, pero entonces vas a tener que trabajar. Porque para uno hacer lo que quiere tiene que tener dinero propio, ¿no? Dinero ganado. De lo contrario, fíjense el concepto que voy a tirar, es decir, que si vos dependés de mí, no generás tus propios recursos, vas a tener que depender de mí. ¿Eso está bien o está mal? No, está bien. ¿Está bien? Para mí está O sea, horrible, pero bueno. en el No, sentido de pero que es ella, que, de que a tiene que ver, ser, no, en el sentido de que ella tiene
como lo plantea usted, de que si quiere ser independiente, obviamente tiene que serlo en todos los aspectos. Eso está perfecto, pero ponele que no lo es todavía, porque todo lleva una transición. Entonces no la puedo someter como una esclava y decir, no, mira, vos ahora sos mayor de edad, sin embargo, hasta que vos no te ganes tus monedas, ¿no es cierto? Vas a tener que hacer lo que yo digo, como yo lo digo, esa vieja frase, mientras vivas debajo de mi techo, se hace lo que yo digo, ¿no? Tan autoritarista. Muy bien. Chicos, lo económico tiene que estar incluido en la autodeterminación. Que la otra posición más autoritaria sería, Loli es mi hija, Loli, vas a empezar a trabajar muy bien. El sueldo me lo vas a dar a mí porque vos sos muy chica para manejar plata. Entonces yo, papá, te voy a manejar tu plata. ¿Saben la cachetada que me da mi hija? No, no cachetada, pero ¿sabes qué? Me manda el cuerno. Digo, a ver, y es lógico que así sea. Pues yo voy a manejar su plata es de ella. La tengo que manejar yo. ¿Está bien lo que digo? Eso es el derecho a la libre determinación de los pueblos. A ver, no se limita, Fabricio, Sebastián, exclusivamente a lo político y social. Claramente, en la Carta de Naciones Unidas, en el artículo 2, si mal no recuerdo, establece que el derecho a la libre determinación de los pueblos importa la libertad de elegir su organización política, y aparte agrega expresamente el libre uso de sus bienes. ¿Entienden? De sus materias primas, de sus economías. Claro, esto fue un problemón. ¿Por qué fue un problemón? Porque resulta ser que este consejo estaba obligado a darle a las colonias africanas que goce al derecho de la libre determinación de los pueblos, pero con todo el dinero que esos pueblos y esas tierras tenían. Acá se generó un serio problema, que la realidad es que estas colonias hicieron uso y abuso de las materias primas, de las materias producidas de los estados, hoy estados africanos, y en 1960, que es el año en que empiezan a formarse los estados africanos, se encontraron sin un mango, sin bienes, sin materias primas, con deuda, con un serio problema. ¿Por qué? Porque la colonia se había encargado de empeñar el futuro de estas colonias, hoy estados, contratos larguísimos en el tiempo, algunos llegaron hasta 100 años, de exploración y explotación en empresas internacionales. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Estado nuevo? Dejar sin efecto esos contratos. Al dejar sin efecto esos contratos, tuvo que pagar daños y perjuicios. Así nace la deuda externa africana. Así comienza la deuda externa africana y la pobreza africana en un lugar en el que debería ser pura riqueza. ¿Entienden? Perdón, una Entonces, consulta. sí, claro. Sí, tuvieron que pagar, digamos, para resolver esos contratos que no habían sido creados o originados los contratos mediante la autodeterminación de los pueblos. O sea, tenían que pagar Exacto. por lo que los mandatos anteriores habían generado por ellos. Exactamente. Okay. Exactamente, porque vos sabés que cuando ahí se da un tema muy interesante, que no lo puedo abordar ahora porque es otra materia, porque tiene que ver con el concepto de sucesión de estados. Entonces, lamentablemente, la forma jurídico-política que esto se organizó, los estados, los nuevos estados africanos, tuvieron que asumir esas deudas. ¿Entendés? Y son deudas carísimas. Y por eso se endeudaron, obviamente. Pidieron plata al buenísimo Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Que es un amigo, es el tío Sam disfrazado, y lo cierto es que así están los pobres africanos hasta el día de hoy. ¿Vamos bien hasta acá? Esto agréguenle que África es un continente que se conformó, digamos, al momento de conformarse los estados, como se hicieron a través de imposiciones de terceros, no por propias decisiones, porque ese derecho a la libre determinación de los pueblos se hizo efectivo recién en la década del 60, a partir de la década del
60. Lo concreto y real es que, claro, ustedes van a ver, van a un estado, ustedes van a Nigeria, por ejemplo, que es una de las potencias, de las 7 potencias africanas, y van a advertir que allí existen varias tribus pertenecientes a diferentes etnias. Porque, en rigor, los estados africanos tienen origen tribal. ¿Sí? Pero con esta característica peculiar que un antropólogo nos explicaría con muchísimo gusto esto. ¿Cómo es esto? Que en 3 estados hay tribus de una misma etnia, con normas diferentes. Entonces, esto genera un problema serio. A ver, por ejemplo, un tema para que entiendan la gravedad de la cuestión. Hace muchos años, esto siempre lo cuento cuando doy esta parte porque me parece interesante, un seminario internacional sobre derechos humanos, un señor africano dice con mucho orgullo: nuestro Estado cambió la ley y ahora podemos solamente tener 4 mujeres, 4 esposas. Bueno, ¿no? Ok. Tenemos que darle a las 4 lo mismo porque es el factor que tienen para poder demandar. Ok. Entonces, claro, un pensamiento occidental, ¿no es cierto?, como el mío, como el nuestro, vos decís, wow, ¿cómo será eso, no? Ahora está muy de moda el poliamor y todas esas cosas, pero digo, ¿cómo será esto de tener 4 esposas y que la ley lo permita y que no entres en adulterio y que no? Digo, cierto, como medio complejo entenderlo en principio. Pero bueno, digo, lo cultural, ¿no es cierto?, lo cultural, y la cultura es un derecho humano. Eso, parece que la mujer que se pone en un lugar de ser la segunda, la tercera o la cuarta, tendríamos que pensar desde una mirada freudiana qué es lo que pasa ahí. Pero la cultura así lo acepta y consecuentemente es una exigencia aceptarlo. Dejemos eso de lado por un segundo. Resulta ser que en otra escena, en ese mismo escenario, estábamos ahí viviendo en la facultad, en Ciudad Universitaria, en Estrasburgo. Claro, un muchacho africano decidió que iba a tener relaciones sexuales con una mujer que le gustó. Entonces, por supuesto, no dijo nada, y 8 o 9 de la noche, le tocó la puerta, la chica abrió, porque tocan la puerta, vos abrís, obviamente, y el señor se metió adentro y le dijo, vamos a tener sexo, porque yo lo digo. ¿No es cierto? Y por supuesto terminó en gritos, pedidos de auxilio, salimos todos los que estábamos en las habitaciones alrededor y los llevamos al señor africano abajo, que era un muchacho un poco frente a mí, que no soy nada alto, por cierto, era bastante alto, y tuvimos que explicarle al señor que estábamos en Francia y que en las culturas occidentales la mujer no es una cosa que se toma, se usa y se deja, sino que como sujeto tiene derechos, siendo uno de ellos, y el más elemental, es a elegir con quién va a tener relaciones sexuales o no. Claro, no lo entendió nunca el africano, no sé qué hacía en el seminario de derechos humanos, porque era para expertos de derechos humanos. Uno dice, claro, quizá el señor desde su cultura era un experto de primera línea. Perdón, David, enseñaba derechos humanos. hay un libro... Enseñaba a la gente, vamos a agarrar la presa, que es la mujer. ¿Está bien? Entonces, cuando le explicábamos que esto podía terminar en una causa penal, que podía ir preso y demás, y demás, y demás, muy grandote, qué sé yo, pero creo que el miedo cundió en todo lo vasto de su cuerpo y dejó de jorobar, y ya está, se calmó la cuestión. ¿Sí? Pero claro, estas cuestiones, y después a uno se le parte el alma cuando recuerda esa vieja tradición aún hoy vigente en determinadas tribus de estados africanos, es la ablación de los genitales femeninos cuando la niña cumple 5 años de edad. En el cumpleaños número 5 de todas las niñas, la gracia, el regalito, la cultura dice que todas las mujeres de la casa se levantan antes de que salga el sol. La mujer más vieja en edad
¿sí? Toma la cuchilla con la que todos los días corta el pan, la carne, la más filosa que tenga, y a la hora que sale el sol, la niña la ponen sobre la mesa donde comen todos los días, ¿sí? Proceden a tocarle el clítoris, porque la realidad es que la mujer no tiene que tener ningún placer sexual porque vino al mundo para satisfacer al hombre. Entonces el placer en la mujer no debe existir. Y así se crea la sociedad. Yo les cuento que tristemente, a las 100 niñas, 30 mueren en el acto. Otras 30 son hospitalizadas. ¿Sí? El resto se salva porque, más allá de nuestras creencias, parece que hay un supremo, un Dios, un algo, que a esas niñas las pudo proteger. Pero así es el hombre en manos del hombre. ¿Sí? Triste pero real, y con una convicción clara de que esto es correcto, de que esto debe hacerse, porque si no esa niña cuando sea mujer va a ser condenada al infierno, a lo negativo. Fíjense ustedes cómo, yo los veo todos pasmados, como diciendo no lo puedo creer, las caras que ponen, ustedes no se imaginan cómo se ve desde acá, pero lo cierto es que a nosotros que estamos acostumbrados a otra cultura. Vos imaginate, a ver, Mica, si a vos alguien te dice, vos te vas a casar con fulanito de tal porque yo te lo elegí. ¿Vos qué haces? Y no, voy a responder, si te querés casar, casate vos. Claro, claramente. A ver, claramente, ¿no es cierto? Entonces, digo, es como una cultura, el tema cultural, chicos, es decisivo al momento en el desarrollo del derecho. Esto, entonces, Jan, ¿querías hacer una pregunta? No, perdón, quería agregar una cosita que es que hay un libro, que justo dijiste que es en Francia esto encima, hay un libro de Holbeck, que es un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Sumisión, que es una novela cortita sobre cómo empiezan a impactar las culturas islámicas en Francia. Es una novela corta que está muy buena y es muy entretenida por si la quiere leer alguien. Y Después pasalo al grupo. Dale, Pasalo el habla dato al sobre grupo. todo esto, mutilación femenina, varias esposas, todas estas cuestiones. Sí, pasalo, pues está están copado. A ver, representadas. ustedes saben que en Francia, casualmente, el Tribunal de Estrasburgo entendió muchos casos en los que se cuestionaron este tipo de situaciones. Muy interesante eso, después ojalá nos dé el tiempo, pero pasalo después al grupo, así yo también, si tengo un segundo que lo voy a tener, porque todo lo que sea lectura, después yo me lo hago el tiempo, lo voy a leer. ¿Sí? Entonces, ¿hasta acá vamos todos bien? Muy bien. Este contexto, entonces, imagínense en estados endeudados, estados tribales, estados en los que hay estados en los que hay 2 y 3 códigos civiles vigentes, porque todo esto tiene que recetarlo la ley. ¿No es cierto? Si sos de tal tribu, tal cosa, si sos de tal otra tribu, tal otra cosa, si sos de tal otra tribu, tal otra cosa, ¿no es cierto? Imagínense en estos días que está la marcha del orgullo gay, la comunidad LGTBI+, en estados como Egipto, es delito ser homosexual. ¿No? Tremendo, digamos, tremendo. No en todos los estados islámicos es delito. No en todos los estados digamos, de origen musulmán es delito. En Egipto lo es. Y hay estados en los que, como Yemen, puede llegar a generar la pena de muerte. Y hay estados en donde es más grave la homosexualidad masculina, que está penada con la pena de muerte, a la homosexualidad femenina, que parece ser que es menos grave. Bueno, estas cosas que uno dice, ¿por qué será así? ¿No? Pero bueno, digamos, culturalmente parece ser que hay que entenderlo, hay que meterse más en algún antropólogo. Es por una esas cuestión, cabezas. es por una cuestión del Antiguo Testamento, eso. Sí, tal cual, lo sé, sí. No quería traer el tema de las religiones, pues si no vamos a estar Explota la horas crisis. hablando de este tema, y la verdad que es interesantísimo, pero nos excede un poco a nosotros. A ver, muy interesante todo esto. Se genera una cuestión tan dura a veces, decimos, bueno,
efectivamente en África se haya podido lograr, hay más o menos 12 sistemas de integración. 12. Nosotros vamos a abordar la CEDEAO, ¿sí? Para los que leen inglés, ECOWAS, ¿sí? CEDEAO o ECOWAS, es el término en inglés, son los estados de la África Occidental. Bien. No hay problema, Fabricio, con problemas de internet, puede ser que se me desconecte, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Entonces, digo, esta ECOWAS se conforma en Lagos, Nigeria, ¿sí? En 1975. ¿Sí? El Tratado de Lagos es el fundacional y es uno de los sistemas, por eso elijo este para tratar, que avanzó el sistema comunitario. Que tuvo la posibilidad de avanzar hacia el sistema comunitario con órganos comunitarios muy similares, si se quiere hacer una comparación un poco salvaje, con lo que sería... Está en el medio, entre la Unión Europea y, si ustedes quieren, la Comunidad Andina de Naciones, por ejemplo. ¿Sí? Hacer una comparación así un poco seria, pero bueno, sirve para que entiendan. ¿Por qué digo que está en el medio? Que avanzó más que la Comunidad Andina de Naciones, pero no llega a ser la Unión Europea. ¿Está bien? Es un sistema que tiene órganos comunitarios, ustedes después lo van a ver en las filminas, es un sistema que tiene un tribunal de justicia que atiende cuestiones comunitarias. Es muy interesante porque por todas las características que yo les acabo de dar, también este órgano tiene facultades para interpretar cuestiones relativas a los derechos humanos. ¿Pero qué ocurre en África con los derechos humanos? Atención, porque África también, al igual que América, existe la OEA, en África, en Europa, el Consejo de Europa, que ya lo analizamos, en África existe la Organización de los Estados Africanos, hoy la Unidad Africana. ¿Sí? El punto es que en el marco de esta Unidad Africana, en el año 1982, se abrió a la firma la Convención Africana, ¿sí?, sobre derechos y libertades de los hombres y los pueblos. Este texto inauguró el Sistema Africano de Protección a los Derechos Humanos, un sistema que actualmente cuenta con una comisión y una corte en materia de derechos humanos. Entonces acá tenemos un sistema que podríamos decir de yuxtaposición, como dijimos en Europa, en relación a los tribunales de Luxemburgo, el sistema comunitario, y el Tribunal de Estrasburgo, el sistema de protección de los derechos humanos. Acá tenemos en África un sistema de protección en el Tribunal de Derechos Humanos, pertenece a esta carta, ¿sí? Claro, y el propio tribunal, por supuesto, de la CEDEAO. Y adelanto una cosa que es importante, o les rememoro algo que es importante para que ustedes tienen que entender. Esta carta es una carta de avanzada en algún sentido, porque por la época en que se sancionó, lo real es que no se limita a derechos, sino también enumera libertades, no se limita a los hombres, sino que también se extiende a los pueblos. Esto no es casual, la carta proteja y tenga como sujeto tutelado a los pueblos, casualmente por la naturaleza étnica y tribal de los estados. ¿Entienden? Entonces es aquí donde aparece el reconocimiento de las culturas, el derecho a la cultura como un derecho humano de los pueblos africanos. Entonces es aquí donde nosotros como juristas decimos, ¿podemos cuestionar las prácticas que no nos gustan? Acá se presenta esta cuestión muy del derecho, que es cuando se contraponen dos derechos fundamentales. Uno como experto tiene que decidir a cuál le habrá de dar prioridad, ¿no? Jan, escucho. Sí, los derechos humanos
son un concepto que tiene como cuna Occidente y la cultura occidental. Y los ordenamientos jurídicos que conocemos que velan por los derechos humanos también nacieron dentro de la cultura occidental, digamos. O sea, ¿por qué la discusión no se salda con, bueno, el estándar es los derechos humanos como los ve Occidente y tratamos de aplicarlos de esta manera, con cierto respeto por las culturas, pero ¿por qué no se puede hacer algo como tribunal en contra de la mutilación femenina, por ejemplo, que sabemos que está mal? O sea... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, está muy bien esto que señalas, porque los derechos humanos, en realidad, cuando uno separa el concepto de derechos humanos con el concepto de diversidad cultural, ¿sí? Cuando uno se atreve a hacer esa separación, incurre en el yerro de estar violentando los derechos fundamentales. A ver, no es lo mismo. En China, por ejemplo, la mujer, cuando está en la mesa, imperativo legal, tiene que pedirle permiso al varón para poder opinar. Camina 4 pasos atrás del hombre. Hoy el concepto sería patriarcal, machirulo, enterralo vivo, el tipo que exige que se le pida permiso por tamaña barbaridad. Pero en China, la loca que se le ocurre hablar sin permiso es eso, una loca. Debe ser castigada. Entonces el punto es, ¿hay alguien equivocado? No. El punto es, cuando aparece una mujer que se cansó de pedir permiso en la mesa, que no quiere caminar 4 pasos atrás del hombre, aparece el problema. Es ahí donde hay que trabajarlo. Porque mientras no haya una violación, a ver, si yo acepto la violación por cultura, mi trabajo como experto, como defensor de los derechos humanos, es decir, quizá ahora te doy la palabra, Julián, es decir, quizá debería trabajar el tipo cultural, debería, lo que hace Naciones Unidas, a través del PNUD, Naciones Unidas tiene un montón de programas en los que va trabajando la cosa cultural, a mostrarles a esas mujeres de Oriente, para decirlo de alguna manera, existe una mirada occidental y que tengan la libre elección de quedarse en un lado o en el otro. Por otro lado, a los estados para que no repriman. ¿Entendés? El trabajo es muy duro porque vos no te podés meter a decirle a una mujer musulmana o una mujer de tal... No quiero meterme con alguna cultura en particular para no herir ninguna susceptibilidad, pero a una mujer que pertenece a una cultura X, vos no podés decirle, esto está mal, andate. Porque esa mujer, estamos hablando ahora de mujer, podemos hablar de otros grupos, está tan embebida de su cultura, que parece que vos sos un loco. Sí, me pasa con mis primas de la ortodoxia judía, que se visten con pollera, peluca, además, y yo no lo puedo comprender, y cuando tengo discusiones sobre eso me sacan cagando como si fuese un irrespetuoso, sí. Pero yo lo veo desde otra mirada, no lo puedo concebir que la mujer tenga que quedarse en la casa trabajando y cuidando a los nenes sí o sí, bueno, sí. Que no hay nada más similar a este concepto de patriarcado, machirulo, etcétera, el judaísmo ortodoxo. Es una realidad. Entonces, cuando vos lo pensás así y lo ves en nuestra sociedad, ahí se presenta un tema mayúsculo. Porque vos mirás esa cuestión y decís, wow, esto es violencia de género. Claramente violencia de género. El punto es que la violentada está felizmente violentada por conceptos religiosos. Sí, sí. Entonces, es más, para la violentada, yo soy el violento, que cómo voy a esperar que mi mujer trabaje o que mi mujer no cuide a los hijos, como que nosotros somos todos violentos y es rarísimo. Por supuesto. Entonces fíjate vos ahí cómo de cerca te toca esta cuestión cultural y decís, wow, fíjate esto, trasladarlo a África y Asia. Tremendo como laburo, ¿entiendes? Julián, ¿querías decir algo? Sí, David, no, ya zanjó más o menos la observación, era justamente esta libertad de poder elegir, creo, porque habías dicho como que está bien, uno por ahí no elige, la mujer no elige opinar y eso, pero nunca tuvo la libertad de poder
elegir si opinar o no. Constantemente está coercionada, completamente. Totalmente. Totalmente, pues es una cuestión cultural. Entonces, a ver, esto es como muy fuerte, porque es una mirada muy sociológica, es muy antropológica. Nosotros no estamos formados para esto, pero sí tenemos la sensibilidad suficiente para entender la problemática que se presenta. Después, bueno, podemos dar mil posibilidades de abordajes, ¿no? Yo siempre digo que cuando yo tengo charlas así, de esta naturaleza, hablo de fanatismo, yo, para no utilizar un término que pueda llegar a herir a nadie, ¿no? Yo siempre utilizo esto de, bueno, dame los fundamentos y trato de llevar esos mismos fundamentos a situaciones, digamos, que sean críticas y que no pueda la otra parte bajar, conceptualmente digo, ¿no? Entonces ahí aparece un poco la reflexión. Esto mismo que vive, por ejemplo, tus amigas ortodoxas, Yang, si vos lo llevás, ponele a la cultura china. Primas igual, no amigas. No amigas. No me hago cargo de... Ok, esta gente que vos conoces no importa. Digo, pero ponele que mañana yo o cualquiera de nosotros charla con una chica que está en esa situación y vos le empezás a generar inquietud a través del pensamiento reflexivo. A veces pienso que quizás le generás un problema. Porque puede ser que que decida oponerse a la tradición, va a tener serios problemas, desde la exclusión social hasta posibles castigos. Entonces, digo, a veces espera el remedio que la enfermedad. Digo, tengamos cuidado también, ¿no? ¿En qué ámbito nos metemos? ¿Entiende? Sí, pero cuando el sistema religioso y cultural de una persona está tan arraigado, es como que podés causarle, hasta en términos de salud mental, serios problemas a una persona Por así. supuesto. Porque imagínate, por ejemplo, cuando falleció la madre de ellas, se lo tomaron con una naturalidad y una tranquilidad, porque los preceptos de la Torá dicen que pasó por esto y por aquello, y que va a pasar esto y esto y aquello, y teniendo una tranquilidad de conciencia que si le sacás la religión en ese momento, si le sacás ese piso cultural con todo lo malo que conocemos, quedan a la deriva. Es tipo, es Vos sabés terrible. que ahí le doy la palabra a Micaela, pero antes les cuento, mi tesis doctoral es sobre religión y derechos humanos. Es que se imaginan que puedo hablar durante horas del tema, porque me fascina. Pero bueno, no debe escaparse el objetivo de la clase. A ver, Mica. No, lo que iba a decir en relación a lo que dijiste de si el remedio es peor que la enfermedad, cuando estuvo acá el auge de el auge está hace rato, pero cuando fue el debate por el aborto, que hubo movimientos feministas en todos lados, no sé en qué país asiático, pero musulmán, ultra mega religioso, donde las mujeres se les puede ver nada más que los ojos prácticamente, hubo un gran movimiento, no sé si era puntualmente por el aborto, creo que no creo, porque bueno, es una sociedad tan casta y Cerrada. machista que, Sí, claro, que es imposible, pero bueno, también había habido después, yo vi varias noticias de represión a las mujeres, justamente por esto, pero bueno, también que convengamos, las mujeres hemos sido históricamente oprimidas desde siempre, y si no hay un movimiento revolucionario, no sé si revolucionario es la palabra, pero un movimiento que diga, bueno, mira, de acá no me callo más, como que no hay lugar a un montón de cosas. Por ejemplo, acá el debate del aborto y las marchas del aborto fueron lo que dieron lugar a que se sancionara la ley. Si no, si una se queda callada, te pasan por Estoy de arriba. acuerdo con vos, y yo creo que como sociedad tenemos que atravesar la bisagra, ¿sí? Hasta que se estabilice un poco la cuestión, porque es evidente que, a ver, en 1983 se sanciona la ley 23.264, 1983, que dispone la patria potestad, entonces llamada patria potestad compartida. Antes del año 1983, amigos míos, la patria potestad sobre los hijos menores era exclusivamente del varón. Digo, con eso, está. Cierro, llame la doble, digamos, se terminó la historia acá. ¿Se entiende? Es complejo, y así puedo analizarles mil cosas más. Y el adulterio como delito, exclusivamente de la mujer. Sí, totalmente. A ver, el adulterio como delito y la figura de la manceba, digamos, siempre criminalizando a la mujer, porque si no había manceba, el adulterio era medio... A ver, el tema del adulterio es un tema muy interesante y también es una muestra más de discriminación hacia la mujer, claramente. A mí me parece que, a ver,
nosotros como sociedad estamos atravesando una consecuencia muy lógica de décadas largas de opresión, y hoy se vive una bisagra hasta que se acomode, aparezca un equilibrio, ¿sí?, en donde haya respeto mutuo, ¿sí? Entonces creo que esto es un tema para charlarlo con más profundidad, pero bueno, está bueno charlar, está bueno. Entonces, básicamente África, chicos, José quiere decir algo, a ver. Sí, estaba tratando de hacer memoria. ¿Cómo se llama esa enfermedad de la piel, también en el pelo, que genera que la persona sea totalmente blanca? No me sale el nombre ahora. Albino. Albino, ahí está. Exacto. No recuerdo en dónde, pero en la parte del cono sur de África habían hecho un órgano de la ONU, toda una educación, porque eran perseguidos y los mataban simplemente porque supuestamente eran el demonio, eran chicos, y era un demonio, bla, bla, bla. Entonces tenían que ir a una escuela particular y después mostraban cómo con el paso del tiempo le enseñaron a los pueblos que estaban alrededor de que claramente no eran el demonio, bueno, que no había que matarlos. Y ahí digo, sí, el cambio que hablábamos de la introducción, no sé si justamente de los derechos humanos, pero digo, la introducción de un pensamiento más occidental, por decirle de alguna manera, es decir, esta persona tiene un problema en la piel, una enfermedad, lo que fuese, no es el demonio, que nos parece tan racional, entre comillas, a nosotros, pero que ahí era muy loco escucharlos al principio, y después al final de decir, y la verdad, tienen razón, no son el demonio. José, este tema que vos estás planteando con los albinos, trasladalo por un segundo a los chicos y las chicas colorados. Claro. Parecen pobres. Y vos tenés que charlar un día con un chico colorado, con una chica colorada, y te van a contar esta cosa de discriminación permanente que sienten. ¿Me entendés? Sí. Por ser diferentes. Más por ser diferentes. Y la única cuestión es ser colorado, digamos. En fin, esto daría lugar a una clase, si quieren, en el curso de puntos que tengo, después charlamos de todas estas cosas y cómo impactan los sistemas de integración. Pero lo cierto es que tenemos que seguir con Asia. A ver, ¿qué pasa en Asia? ¿Saben qué problema tiene Asia? Un problema de identidad. Se quedaron todos así como mirando qué quiere decir este tipo tan loco. ¿Por qué un problema de identidad? Sencillamente porque Asia no es un continente. Mauricio, ¿qué te pasó con eso? No es un continente. Perdón, ¿me puede repetir, profe, que estoy con problemas de internet, viste que le comenté? Asia tiene problemas de identidad, digo, sencillamente porque no es un continente. Te veo cara de sorprendido, porque digo que no es un continente. ¿Y por qué no es un continente? ¿Y por qué no es un continente, Francisco? Que no sos de San Lorenzo, también sos de San Lorenzo, Francisco. ¿De qué cuadro sos? De River. Francisco de River y Francisco Cuervo. Muy bien. A ver, entiendan esto. La definición clásica del continente es una porción extensa de tierra que está rodeada por mares. Es la definición que dicen los geógrafos que es un continente. Lo cierto es que Europa y Asia son dos subcontinentes divididos por los Urales. De hecho, al fondo, hacia abajo, Turquía, parte asiática, parte europea. Turquía no sabe qué es, ¿no es cierto? Bueno, con un temita está ahí Turquía. Está bien, si es asiática, si es europea, digo, pero lo cierto es que ahí tenemos la cosa más evidente, ¿no es cierto? ¿Acabamos bien? ¿Entienden esto? Perfecto. Asia, otra cuestión también que es muy interesante, a diferencia de lo que ocurre en África, en Asia, si bien existen estas cuestiones culturales que son bastante fuertes, a ver, China, Japón, por ejemplo, dos estados, bueno, con China podríamos decir tres, pero bueno, después charlamos si quieren de eso, pero lo cierto es que dos culturas milenarias, ¿no es cierto?, en las que si vos a un político chino le decís usted es un corrupto, lejos de empezar a desmentirlo, va y se hace el harakiri, se asesina, se suicida en ese acto.
porque ya el hecho de que hayan pensado que es corrupto es una mancha en su honor. Imagínate un político argentino cuestionándose que le dicen corrupto y tomando alguna decisión. Y a palos, ¿es cierto? Y esto, los dichos de Milei, que por cierto no me agrada mucho, no es un tema de castas, es un tema cultural. Es un tema cultural, chicos. Perdón, David, ¿qué es un tema cultural? Se cortó justo ¿Cómo? y no... ¿Qué ¿Cómo? es lo que es un tema cultural? El tema cultural es la defensa del honor, el concepto del honor personal, del honor social, que tienen las culturas milenarias, tanto china como japonesa. ¿Me entendés, Julián? Es un tema cultural. Entonces, un chico no entra a la universidad, ya está, es un desastre, se acabó su vida. Si lo bochan, no, olvídate, no existe el aplazo. ¿Qué es esto de que te aplacen y que sos un fracasado? Así No. Japón tiene la estadística más alta de suicidio Por supuesto, en un país. por esta cuestión. Claro, no digo que sea algo positivo, digo que es una característica, ¿no?, que lleva a una realidad de vida que hace que la cultura nos marque la posibilidad o imposibilidad de generar lazos con estados vecinos. Vean. No, estaba pensando porque también había nombrado a China y son como culturas tan distintas a nuestro pensamiento. No sé, me lo pongo a pensar desde el punto de vista del puntaje social impuesto en varios estados de China, en donde es una invasión a la privacidad constantemente y sin embargo es llevado a cabo y aceptado por su propia población como si fuese lo más natural del mundo. Es que tal cual, totalmente. Ojo, cuidado, Julián, no estoy haciendo un juicio valorativo, no digo que está bien o que está mal. Lo señalo como una característica muy importante a tener presente a los fines de entender qué pasa en Asia. ¿Entendés? Porque como vos bien señalás, a ver, mira, yo hace años hice un DECIT que se refería a comparar los tipos penales de diferentes culturas, básicamente, para entender el pensamiento jurídico de diferentes corrientes, ¿no? Y yo me encontré con una sorpresa muy interesante que me llevó mucho a la reflexión cuando analicé el derecho penal chino, por ejemplo, la pena que está prevista para quienes profanan tumbas es de 25 años de cárcel efectiva. A ver, la mirada que tienen del valor de la memoria y sus ancestros es tan profunda que como bien jurídico está tutelado de esa manera. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, digo, es objetivo esto, lo dice la ley. Cuando la ley habla, en rigor está siendo, si está bien redactada, un espejo de esto que precisa la sociedad, ¿no? Digamos, esto lo pensamos cuando empezamos a caminar los primeros pasos del mundo jurídico. Digo, Japón tiene también una cultura milenaria muy diferente a la de China. Yo me siento más cómodo con la cultura japonesa que con la cultura china, por ejemplo. Sin embargo, también tiene cuestiones que vos decís, cierto cuidado, el lugar de la mujer, el lugar del fracaso, el lugar de las minorías, etcétera, etcétera, etcétera. Bastante complejo el tema también. Lo cierto es que como subcontinente, vos esto lo comparás con Camboya, por ejemplo. Ustedes saben que en Camboya está permitido el sexo infantil en los hoteles internacionales, la pornografía infantil. Entonces vos vas a un hotel internacional y entre los servicios del hotel internacional al que vas, laundry, restaurant, pornography, y aparecen los niños y las niñas en fotos, por supuesto, para que algún pervertido dice, bueno, quiero a esta, tráemela, y ese niño, esa niña cobra $100 en el mes. El padre o la madre que trabajan cobra en el mes una taza de arroz. La realidad es que los niños son prostituidos. No me acuerdo ahora si en el 2004 o en el 2005 se modificó la constitución camboyana y sacó permitido, digamos, de la constitución misma, estaba en la constitución, dijo, bueno, pero sacó los de hoteles internacionales, entonces quiere decir que en los hoteles internacionales no se puede, pero en los nacionales sí, ahora, ¿viste? Entonces buscamos la vuelta
como para generar ganancias utilizando a los niños. No sé, tratando de pensar con ustedes en algunos otros estados, ¿sí? Los que Bangladesh, por ejemplo. Anda a Bangladesh a hablar sobre derechos humanos. Acá hablamos cualquiera sobre derechos humanos, ahora por supuesto, ¿no? en la dictadura, ¿no? Acá hablamos y no tememos aparecer muertos mañana en una laguna. En Bangladesh está prohibido formar asociaciones o sociedades civiles o ONGs que tengan como fin la promoción, protección de los derechos humanos. Prohibido por ley. Bangladesh. Y así, bueno, más, ¿no? ¿A qué nos lleva esto? A ver, unas asimetrías tremendas. Estados sumamente pobres y estados sumamente ricos, con mucho caudal económico y con unas culturas tremendas, de negativas y de positivas, que nos genera la imposibilidad de haber logrado algo regional. Chicos, en Asia no hay nada, no hay una organización regional como hay en los otros continentes. David, ¿te hago una pregunta? Sí, claro. Yo me acuerdo que al principio de la cursada, cuando estábamos viendo integración, vos decías que para una característica esencial para que sea un sistema de integración era justamente que los estados sean asimétricos. Me encanta esto, muy bien. O sea, ¿por qué crees que justamente, o sea, le atribuís a Asia que no se hayan dado, por más que sean asimétricos, un sistema de integración? Porque son asimetrías muy profundas. China, Japón, siente que no puede sacar nada de Bangladesh, Camboya. ¿Qué puede obtener? A ver, establezcamos. China tiene mano de obra barata porque los esclaviza a los trabajadores. Esta es una realidad. Entonces acá aparece, me tomo de lo que decía Julián, ¿no es cierto?, que marcaba los aspectos negativos del tipo cultural. Claramente, ahí tenés uno, y tenés muchos más. Entonces, digo, vos, Francisco, la asimetría, cuando es tan profunda, tan grande la brecha, es imposible que te sirva. Porque vos tenés que, si yo me asocio con vos, a hacer un proyecto jurídico, a vos te tengo que servir yo, y vos me tenés que servir a mí. Por más que vos tengas la edad que tenés y yo tenga la edad que tengo. Digamos, en algo nos tenemos que servir para asociarnos. ¿Para qué? ¿Entiende? Entonces, si llegamos a la asociación es porque vos sentís que yo te sirvo y yo siento que vos me servís. En consecuencia, esta frase, me servís, ese hasta feo como suena, es la realidad. Si no aparece una utilidad en un vínculo asociativo entre estados, ¿por qué me voy a asociar? Para eso busco amigos o amigas, socios. ¿Se comprende? Entonces, lo cierto es que en Asia esto no fue posible. De hecho, en el año 1998, las pocas ONGs que existen en Asia, que ya les comenté los impedimentos de algunos estados para su formación, se reunieron y firmaron una Declaración Asiática de Derechos Humanos. Ahora, yo le pregunto a Julián, ¿qué valor jurídico tiene esta Declaración Asiática de Derechos Humanos del 98? No, para mí la misma que tiene la de África. Cuando planteaba lo de África, yo decía, ¿qué sentido tiene la Convención Africana sobre Derechos y Libertad de los Hombres y los Pueblos, con su comisión y la Corte, y su sistema comunitario, cuando hay violación? Para nosotros hay violaciones constantes de derechos humanos. En este caso me parece que es lo mismo. Espera. Y estás pensando como sociólogo, no estás pensando como jurista. Quiero que pienses como jurista. Que vos y yo somos juristas, no sociólogos. Es muy difícil correrse de la sociología y no tenerla en cuenta. No tanto. A ver, la sociología, mi estimado colega, nos sirve de base a nosotros. No nos podemos alejar de la sociología, ni de la antropología, ni de la filosofía, ni de la política. Claramente. Pero vos, como jurista, tenés que tener una mirada particular que tiene que ver con la eficacia de los mecanismos. A ver, una cosa es tengas un sistema de protección y promoción. David. ¿Cómo? Como una figura utilitarista, es decir... Totalmente. Okay, a ver, yo soy jurista. Si la norma existe, Julián,
me tiene que servir. Si la norma no me sirve, pese a que exista, entonces no sirve para nada. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí, sí. A ver, O sea, yo soy jurista. Yo soy jurista y como tal digo, che, si yo comparo los sistemas de protección del continente europeo versus el americano, digo, son dos sistemas fuertes de protección. Cuando yo enseño derechos humanos, digo, che, los sistemas de protección, tanto europeo como americano, son sistemas fuertes de protección. El sistema africano es un sistema débil de protección. La debilidad no está dada por la norma, Julián. La debilidad está dada porque el sistema no se da a conocer y porque la cultura impide que las personas interpreten el alcance de las violaciones. Hasta que con el tiempo esto se modifique. Ahí está perfecto y nos volcamos a la rama del utilitarismo y es mejor tener eso a no tener nada. Exacto, perfecto, perfecto. Ahora, escucha esto. En el año 2000, en Europa ingresaron 20.000 casos de violaciones a los derechos humanos. 20.000. ¿Vamos bien? ¿Sabés cuántos ingresaron en África? 500. 79. ¿A mí me van a decir que no hay violaciones? No. Es que... Claro que hay violaciones. El tema es que la gente no puede acudir o no sabe acudir. Ahora, ¿sabés qué? ¿Qué celebro yo? Al menos esas 79 personas tuvieron a dónde acudir. Sí, sí, totalmente. Ahora, en Asia no tienen a dónde acudir. Porque cuidado con esto, y acá sí te critico como docente. La declaración asiática no tiene ningún valor jurídico. No es lo mismo que la convención. ¿Por qué no tiene ningún valor jurídico? Porque la declaración asiática que yo hago referencia fue firmada por ONGs. No tienen la potestad de representar a los estados, son contra los estados. Sí, sí, no hay ni delegación ni atribución de... No hay nada, que no son nadie. Nada. Es como que vos y yo nos juntemos a tomar un café junto con todo lo que estamos charlemos, acá. Y Fabricio dice, che, vamos a firmar un texto. Entonces Mica, que redacta bien, dice, dale, yo lo redacto. Entonces de ahora en más, y firmamos una declaración que la firmamos todos. ¿Y qué hacemos con eso? Hacemos un cuadrito y nos acordamos de ese momento lindo que pasamos. Nada más. Lo mismo. ¿Entendés? O sea, lo único que tienen a nivel de derechos humanos vendría a ser la Carta de las Naciones Unidas. Exactamente, los sistemas que protegen, no solamente la Carta Internacional de Derechos Humanos, los estados asiáticos, la mayoría son parte. A ver, todos los textos en materia de derechos humanos de los que los estados asiáticos se hicieron parte. ¿De acuerdo? ¿Bien? Sí. Perfecto. Desde el punto de vista del derecho de la integración, tenemos algún que otro sistema que Sebastián explicó muy bien en su trabajito que hizo, que yo ya lo voy a publicar mañana seguramente. Aparecen dos que yo le doy mayor relevancia. Uno es la ASEAN, y otro es la APEC. La ASEAN, un verdadero sistema de integración, que por supuesto no llega a ser sin derecho comunitario, no tiene atribución de competencias, tiene todas las características propias de las OIs, Ricardo las explicó en la primera parte, tiene órganos permanentes, tiene un sistema, etcétera, 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 etcétera. Las 5 características están. ¿Sí? Solucionan sus controversias a través de las consultas directas, en fin, tienen un mecanismo para solucionar controversias, así comienza. La APEC, a diferencia de esto, es un foro consultivo. Entonces la doctrina dice, esto no es un sistema de integración, es un foro consultivo que facilita la integración, pero no puede caracterizarse como una OI. ¿Está bien? Bueno, a ver. ¿Cuándo es el examen, chicos? 24. El viernes de la semana que viene. Este viernes, no el otro, ¿verdad? Sí, ya este viernes es Bueno. feriado. Yo sugiero, a lo mejor criterio de ustedes, hagamos lo siguiente. Que yo ya terminé con todo lo que tengo que enseñar. Ahora me queda corregir los trabajos. Mañana, con suerte, viento en popa y a favor, y a más tardar pasado ya los corrijo todos. Y
quedaría una clase, que es la clase que nos compete el martes que viene, que sería la anterior al parcial. Sin embargo, yo estoy dispuesto, si ustedes quieren, a darle 2 clases de apoyo. Una podría ser el lunes, feriado, no tengo ningún problema, a las 7 de la tarde, Zoom, y otra el día anterior al examen, el jueves, también a las 7 de la tarde, 7:30, lo vamos combinando, digo, entre las 7 y 7:30, chicos, nos conectamos, las vamos a grabar, para subirlas, pero realmente me parece que ustedes tienen que aprovechar este finde para estudiar mucho y traerme preguntas. Porque, siento que, si bien están todos en tema, como que todavía no han logrado sentarse a profundizarlos. ¿Sí? No, está muy picante el cuatrimestre. Entiendo que sí, entiendo que sí. Aparte, ¿sabés qué pasa? Lo que está picante en tus términos, que me encanta ese término, me encanta. Cuando dicen picante, está difícil. Sí, ya sé. Lo entiendo bien, lo entiendo bien. Digo, ¿sabés qué pasa también? Es el primer cuatrimestre que estamos volviendo a la normalidad, muy entre comillas, porque esto de por sí no es muy normal. Bueno, digo, y a todos se nos dificulta. A ustedes más, que son los que van a ser evaluados. ¿Entienden? Entonces, tranquilos, a ver. Por eso sugiero estas 2 clases extras, como para que ustedes puedan estudiar, me puedan matar a preguntas, y podamos hacer un ping-pong de preguntas y respuestas, y podamos volver a ver los temas que no quedaron claros, podamos volver a repasar lo que sea, porque, digo, para facilitarles el examen. ¿Les parece bien? Sí. Profe, ¿el martes tendríamos la clase presencial o vía Zoom? Sí, presencial. Sí, hoy yo les cuento, a ver, ¿por qué les pedí esto? Yo empecé ayer con mucho resfrío, dolor de cabeza, unas líneas de fiebre, digo, no sea que esté teniendo COVID, yo después me sentiría para el cuerno, si resulta ser que voy esta noche, mañana me voy a hacer un hisopado y tengo COVID y les di clase a ustedes, no. Y después ando llamando uno por uno, si están bien, vayan a hisoparse, me sentiría la peor basura del planeta, porque yo sabía que no estaba bien y tenía la duda. Entonces dije, más vale me resguardo. Hoy estoy mejor, me duele un poquito la garganta, llamé a mi médica y me dice, mira, lo que tenés es cambio de temperaturas, tenés base alérgica, dejate hinchar, no tenés nada. Bueno, si mañana por miércoles seguís con algún síntoma, venís a hisopar y se terminó la historia, pero te va a dar negativo. Bueno, yo ya estoy tranquilo, que no jorobé a nadie, sea o no sea, pero lo cierto es que estoy bien, digamos, bien. No quería, por las dudas, digamos, como estamos todos tan perseguidos con esto, no quiero que nadie tenga ninguna dificultad por mi responsabilidad. Me parece el mínimo de responsabilidad social, es cuando uno piensa en estas cosas que puede tener una afección de esa naturaleza, apartarse de lo social y tratar de seguir cumpliendo las obligaciones con estas herramientas que la tecnología nos brinda. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna inquietud que quieran plantearme en estos 8 minutos que nos quedan? Yo quería consultar la modalidad de parcial. Entiendo que va a ser oral, pero si va a ser coloquio, si va a ser individual, si es preparar un tema y se complementa con preguntas. Mira, yo te cuento. Nosotros somos muy libres y con comodidad del alumno. A ver, si vos me decís, mira, yo me junté con José y preparamos un tema y lo queremos dar juntos, adelante, yo no tengo problema. Si vos me decís, mira, yo quiero dar solo y no quiero elegir tema, quiero que vos me preguntés, adelante también, yo te pregunto. Yo lo único que te digo es esto, si vos me decís, che, preparé un tema, no sé, la Unión Europea. Empezás a hablar de la Unión Europea y empezás a trastabillar, y yo te hago preguntas, si no las sabés, nos vemos en el recuperatorio. Pero un poco el mensaje que te quiero dar ahí es, che, tenés que ser más consciente. Si vos preparás un tema, ese tema lo tenés que saber súper bien de todos lados. ¿Comprende? A ver, yo no busco el desconocimiento, no soy un docente que, porque si quiero buscar el desconocimiento, entonces tengo un grado de perversión. Lo que busco es el conocimiento. A mí me interesa ver cómo ustedes piensan. Eso es face to face, el examen, y es para, yo evalúo más la estructura de pensamiento. ¿Se entienden lo que quiero decir? Porque en realidad es lo que les va a quedar a ustedes, aprender a pensar, que es lo que quiero que aprendan, ¿sí? No que repitan dichos o los dichos de Ricardo, sino que puedan pensar autónomamente
y tener el conocimiento necesario para poder expresarlo, ese pensamiento. ¿Entendés, Julián? Sí, sí, perfecto, gracias. Entonces, para mí, la modalidad la deciden ustedes. Yo lo único que como comisión imponemos, con Ricardo, por supuesto, es el examen va a ser tal, cara a cara con todos los alumnos. Vamos a empezar a las 4 de la tarde, porque ahí vamos a estar bien, aprovechamos que nuestra aula está libre, entonces empezamos a tomar a las 4, de manera tal de las 6:30 que tenemos que entregar el aula, haber tomado a todos, ¿sí? Siempre, por más que los grupos sean pequeños y demás, siempre hay algún alumno, alguna alumna que dice, no, no llegué. Yo les sugiero a todos mis alumnos lo mismo. Ustedes tienen que venir al parcial. Así no vayan a dar, y tienen que estar, yo los hago estar a todos dentro del aula. Y tienen que estar en el aula, porque ese momento de parcial es de mucho aprendizaje también. ¿Está bien? Es de mucho aprendizaje. Entonces, después ahí ven si dan o no dan, deciden. De última, nosotros no ponemos los aplazos, quiero decir, no es que viniste, te sacaste un 2, después no podés venir al recuperatorio y te queda un 2. No, te va a quedar un ausente. Digo, en el acta va a quedar ausente, como dice ahora el nuevo reglamento que se aprobó, que es lo que hicimos siempre nosotros. Entonces, me parece que la instancia de la evaluación es como culminar el proceso de aprendizaje. Y es muy bueno, pues se aprende mucho en el parcial, al menos de la forma en que lo tratamos de enfocar nosotros. ¿Bien? ¿Sí? ¿Ok? Sí, Bueno, perfecto. entonces, en principio nos vemos el lunes entonces. Dale. Claro, nos vemos el lunes por acá. ¿Sí? Bueno, Dale. escriban dudas, espero por lo menos de cada uno 10 preguntas diferentes, Mínimamente, ¿ok? Bueno. Perdón, una consulta rápida. Dale. ¿Cómo se llama la materia de puntos que da? ¿Es del departamento público? Es Departamento de Públicos, donde yo pertenezco, Derechos Humanos en los procesos de integración. Ok, perfecto. ¿Ok? Una consulta más, perdón. Nos estamos viendo la próxima. Una semana y buen fin de esto. Chau. Chao, gracias. Gracias, igualmente.